Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Samuel, esto es Ni con Dios ni con el Diablo. El día lunes hemos tenido dos invitados, Idel Bechler para hablar de educación y Ángel Delgado de temas constitucionales. Ayer martes estuvo el segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, para hablar de política pura y dura. Y hoy vamos a hablar de economía global sobre todo, y también un poco de economía nacional. Estamos con Charles Philbrook, un renombrado economista, y con Jorge Morelli, analista político, periodista, editor de las páginas de economía del Diario Expreso. Bienvenidos, esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Estamos aquí con Charles Philbrook y Coqui Morelli. Buenos días, Charles, buenos días, Coqui, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Hola, Uri, ¿cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A ver, empecemos con lo que está ocurriendo esta mañana. Reuters, la agencia Reuters, informa que los mercados globales han entrado en crisis, las acciones se hunden a escala global ante amenaza de juicio político a Trump y ansiedad por comercio. Como es público ya, ayer el Partido Demócrata ha anunciado que la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a iniciar un juicio político contra el presidente Trump, y eso ha traído consecuencias no solo políticas, valga la redundancia, sino, por lo que están informando las agencias internacionales, consecuencias económicas. ¿Cuál es el análisis que pueden hacer? Charles, por favor. Que están exagerando. Es cuando tú ves lo que ha pasado en los Estados Unidos, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York, Standard & Poor's y Nasdaq no han caído ni 1%. O sea que estás hablando de hoy en la mañana. Estoy hablando de ayer específicamente. Los mercados no han colapsado. Es cambios que se dan, porque todos los mercados se mueven en zigzag, o hacia arriba, o hacia los costados, o hacia abajo. Es irrelevante lo que ha pasado. Es exageración por parte de los medios, que tienen una agenda propia. El asunto tiene que ver no tanto con las últimas noticias políticas sobre Trump, sino con el panorama general. El oro es lo que sube en el mundo, y el oro es el refugio donde los capitales van cuando el dólar está débil, cuando los bonos del tesoro no son refugio ya, y cuando las acciones de Wall Street están medio enclenques. Entonces el oro es lo que marca la diferencia, y eso está en alza. Entonces es interesante seguir esto, porque los capitales se mueven hacia el refugio o hacia el riesgo todos los días. Eso es lo que se ve, y eso obedece más que a la coyuntura política americana, al hecho de que hay una guerra comercial en marcha entre Estados Unidos y China. Ese es un tema muy importante al cual quería dedicar buena parte de este programa. Luego preguntaremos si lo que está ocurriendo es bueno o malo para el Perú, cómo repercute eso. Pero vayamos al tema chino. Tiene razón Trump al declarar esta guerra comercial. ¿Cuál es la opinión? Quisiera escucharlos. A ver, Charles primero. Bueno, en el caso de China, por ejemplo, China es un país muy curioso. A estas alturas de su desarrollo económico, por ejemplo, no tiene las empresas que a estas alturas Japón tenía, ¿no? Japón tenía Sony, Mitsubishi, eran originarias, producían gran tecnología. En el caso de las empresas chinas, por ejemplo, son pocas las que realmente tienen tecnología original. Mucha tecnología que tiene en este momento China es básicamente, digamos, importada subrepticiamente, ¿no? De países como los Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de premios Nobel y científicos que quieren trabajar en Estados Unidos y no en China. ¿Cuántos científicos chinos que trabajan en Estados Unidos y no en China? A ver, Charles, cuando dices subrepticiamente, tú quizás no quieras decirlo, pero a ver, yo sí puedo decirlo. Estamos hablando de espionaje industrial, robo. Están robando patentes, están robando conocimiento, eso es lo que dices. O sea, han construido en base a eso. ¿Tú qué opinas, Joaquín? Bueno, yo pienso que lo que en verdad importa saber acá es de qué manera podemos aprovechar el impulso de China en el mundo para beneficio nuestro, y en general de los países emergentes, de las economías emergentes del planeta. ¿Qué cosa hace China?
invierte en este momento unas cantidades inmensas en construir lo que llaman la Ruta de la Seda. Es un viejo nombre. La Ruta de la Seda conectaba a Asia, a China con Europa en la época de Marco Polo y antes. Entonces, tomar el nombre de la Ruta de la Seda y aplicarlo ahora a lo que llaman también the Belt and Road, el cinturón y el camino, para construir una red de comunicaciones físicas, de transporte marítimo, alrededor de todo el planeta, es un hecho medular para el siglo XXI. Y la suerte que tenemos nosotros los peruanos es que nosotros somos un punto en esa red, en esa ruta de la seda alrededor del mundo, porque los chinos han identificado al puerto de Chancay, al norte de Lima, como un punto central y que para sus operaciones en América del Sur. Es más aún, a Chancay van a llegar los enormes mega buques que cargan 2.000 containers y que miden medio kilómetro de largo. Solo ahí pueden llegar porque tienen un calado tan grande que no pueden ir a otra parte. Entonces a Chancay es donde va a llegar todo lo que venga de China a lo largo del siglo XXI. Y entonces nosotros somos un punto en esa red mundial. Eso es una suerte inmensa. ¿Por qué? Porque aunque China nos prestara el dinero para hacerlo y no pudiéramos pagarle mañana, igual si no podrá llevarse al puerto. Se quedará con el puerto, pero no podrá llevárselo. En consecuencia, el Perú seguirá inscrito en la red mundial, sí o sí. Bueno, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo y citando además al diablo en la siguiente frase que es de Goethe. Se necesita una cuchara muy larga para comer del caldero del diablo. Creo que está en Fausto eso, no lo sé. Sí, sí. Entonces, claro, desde un punto de vista comercial eso suena muy bonito. Vamos a estar incorporados a la gran red de comercio china. Desde un punto de vista geopolítico no estaría tan seguro. Es decir, lo que estás diciendo es que China está tratando de sustituir a lo que fue Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos en buena parte del XX y del XXI. Como potencia hegemónica mundial. Todo esto lo está construyendo, por cierto, para comerciar, pero también para tener un dominio geopolítico, me parece. No sé, ¿tú qué opinas, Charles? Yo pienso que en el caso, ya que he mencionado Gran Bretaña y los Estados Unidos, es la expansión que se produce en el siglo XIX y XX de estos dos países, es una expansión que proviene básicamente del sector privado, en el cual la rentabilidad es importante. Hoy en día, por ejemplo, la expansión comercial de China no es por parte de empresas privadas, sino son empresas estatales para las cuales la rentabilidad pasa a un segundo lugar. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Me preocupa a mí que... en realidad no me preocupa, es decir, los chinos quieren reciclar el superávit comercial que tienen con los Estados, o tenían, mejor dicho, con los Estados Unidos, hasta antes de que Trump empezara con los aranceles, a subir los aranceles a una cantidad de productos. Bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar todos estos proyectos? Que no sabemos si son exactamente rentables. Porque hoy en día está de moda hablar de la rentabilidad social, que es una forma de justificar que el dinero se bota por todos lados. Correcto. Bueno, aquí veo y los amigos de RCI verán que hay, digamos, dos cosmovisiones Weltanschauung del mundo. A ver, ¿es bueno o malo para Perú lo que está pasando, digamos, con estos planes chinos? Bueno, me da la impresión, mira, creo que tienes toda la razón cuando dices que China obviamente tiene un plan geopolítico y geoeconómico de gran escala. Pero mira, a ver, veamos, volviendo a mi ejemplo anterior. Chancay es un puerto soñoliento al que nadie le daba pelota, ¿no es cierto? Todos hemos visitado Chancay, nos hemos bañado ahí quizá, has visto el castillito de Chancay de mi amigo Juan Barreto, etcétera. Un lugar pues turísticamente, bueno, mediano. Y de pronto este lugar que no valía nada, vale 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo dice Xi Jinping. Momentito, acá estamos hablando entonces de que Chancay ha sido puesto en el escenario económico global. Puesto en valor, como dice. Puesto en valor, exactamente. Colocado en el escenario
Bueno, con un valor que no tenía. Entonces, yo me pregunto... Un Sí, pequeño cómo no. paréntesis. Shanghái es un caso especial. Es la ciudad más sofisticada ¿no? de China. Y más contaminada, y la más contaminada. Por eso un caso dicen, excepcional. Shanghái, Chancay. Pero bueno, te corté. No, está bien. Entonces, volviendo al asunto, Chancay han puesto en valor este sitio. Entonces, mira, hay una frase de Hernando de Soto que yo suelo repetir por donde voy porque me parece una de las cosas más inteligentes que he escuchado jamás. Él decía así, lo dijo hace años atrás. Dijo así: el problema del siglo XXI son los papeles sin bienes en los mercados financieros, en las bolsas, en los mercados financieros del mundo desarrollado, los papeles que no tienen bienes atrás y que causaron el colapso global de 2008. Dicho sea de paso, Charles Silverberg, acá mi amigo de muchos años, pronosticó ese colapso global mucho antes que... Amigos, sí, por cierto, abriendo un pequeñísimo paréntesis, al César de lo que es del César, Charles Silverberg, cuando nadie lo veía venir, pronosticó lo que se venía. Así, antes que Nouriel Roubini. Exactamente, antes que el famoso Roubini. Así es. Aquí entonces, tenemos en el Perú a un peruano, porque además, a pesar de su nombre y su apellido, es más peruano que la jipanca. Él pronosticó lo que se venía. Bueno, exactamente. Entonces, Charles tenía razón. Eso iba a ocurrir, porque se estaban negociando en los mercados financieros papeles que no tenían nada atrás. Hipotecas de hipotecas de hipotecas de hipotecas. Al final nadie sabía cuánto valía eso, y un buen día no valió nada. Entonces se derrumbó. Eso fue el colapso que ocurrió hace 10 años ya. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la frase de Soto para redondear? La frase es esta: el problema son los papeles sin bienes en el mundo desarrollado y los bienes sin papeles en el mundo emergente, como es el caso de Chancay. Un puertito que no valía nada y ahora de pronto tiene papeles que lo pueden vender en la bolsa de Nueva York. Entonces, de eso se trata, de poner en los mercados financieros globales los bienes que no tenían papeles en los mercados emergentes. Entonces mata a los dos pájaros de un tiro, porque le das respaldo a los papeles de los mercados financieros y le das papeles a los bienes del mundo, del tercer mundo. Si China está haciendo eso, en buena hora. Bueno, Charles, ¿cómo crees que... me gustaría complementar lo que ha dicho Jorge, Adelante, que es muy por interesante. favor. Sí. Yo pienso que lo que pasa en el 2008 es consecuencia del hecho de que en 1971 el mundo abandona el sistema monetario de Bretton Woods. El patrón oro. El patrón oro. Una variante del patrón oro, porque el patrón oro clásico se remonta al fin de las guerras napoleónicas, seguro hasta la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa después del 71 es que, quiero retroceder, el patrón oro tenía una característica, y era que la cantidad de deuda en el sistema venía respaldada por la cantidad de colateral subyacente. Entonces los bancos no podían prestar más allá de lo que tuviera, ¿no es cierto?, el prestatario, en colateral. Hoy en día en los mercados financieros tú puedes timbear literalmente con millones de millones de millones de millones. Que no tienen ningún sustento en el mundo real. Y tienes un pequeño colateral que respalda esa cantidad enorme de dinero. Esa es una gran diferencia. Entonces, no hay para que lo entiendan los amigos oyentes, no hay un respaldo físico como había antes. Hay una mínima cantidad de respaldo en activos que se llaman petróleo. Así que si en casas, teoría etcétera, de repente n número de personas decidieran en simultáneo reclamar, no habría manera de pagarles a todos y habría una quiebra masiva. ¿Es eso? Esas son las famosas corridas bancarias. Ajá. Es, por ejemplo, un banco lo que tiene es en reservas, en encaje, una pequeña fracción de lo que tiene en depósitos. Si todos fuéramos en este momento a retirar nuestro dinero, no había suficiente. El corralito financiero de Argentina, claro, por ejemplo, y esto está sucediendo, mencionas a escala global, no estamos hablando de un solo país, o sea, esto está ocurriendo a escala global, ¿correcto? Claro. Acuérdense lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo, poco antes del 2009, cuando la gente va al RBS Scotland, el banco y quieren sacar su dinero y de pronto se encuentran que no hay dinero y se forman colas espectaculares que dan vueltas y vueltas a la manzana. O sea, estamos a puertas o existe el riesgo una década después, un poco más de una década después de que vuelva a ocurrir. Eso es lo que dice todos los días Ricardo Lago. Correcto. Amigos, nos vamos a un pequeñísimo corte. Dejamos la pregunta pendiente para Jorge Morelli y Charles Silverberg. ¿Qué es lo que puede pasar? Otro cataclismo económico, y regresamos en Ni con Dios ni con el Diablo.
Ni con Dios, ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928 14 35 14. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928 14 35 14. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Corte fue. Se viene otra mega crisis a escala global. Coqui Charles, por favor. Sí, puede ser el caso, efectivamente, pero como comprenderemos fácilmente, los chinos lo saben muy bien y están preparándose para esa eventualidad porque, miren, decíamos hace un rato que el oro es el refugio cuando todo falla y los chinos lo saben mejor que nadie. A lo largo de los años han acumulado una cantidad muy considerable de oro físico en bóvedas en los bancos chinos. ¿Por qué? Porque están preparando algo. Así como tienen un plan para la construcción de la Ruta de la Seda, tienen un plan evidente también, creo yo, no sé si Charles me desmentirá, en el plano de su política monetaria. El yuan es la moneda china. Y hay una página web, Zero Hedge, muy buena, yo recomiendo su lectura, donde se ha hecho hace no mucho un análisis muy importante en el cual se sostiene que en este instante el 70% de todos los yuanes que existen en el mundo están respaldados por oro físico. Entonces, va a llegar, creo yo, el día en que se acerque ya al 100%, y en esa oportunidad es muy posible que China anuncie al mundo que el yuan está respaldado por oro físico. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Seguir teniendo, comprar yuanes para sus reservas en yuanes con oro, o seguir teniendo dólares respaldados por la palabra del presidente de Estados Unidos? Y punto. Charles. Bueno, ahí falta... Quisiera de nuevo una vez más complementar lo que dice Jorge. Ahora cuestión de 9 años atrás quizás, es la prestigiosa consultora norteamericana Global McKinsey Institute. Muchos dicen que es la mejor consultora del mundo, ¿no? En fin, en temas económicos, financieros, industriales y estudios de mercado. Hizo un cálculo de si el mundo regresara a patrón oro, a un 100% de respaldo, ¿cuánto valdría la onza de oro? Y el precio que encontraron fue cerca de $50,000. La onza. La onza de oro, $50,000. El único problema que tiene el oro, y no se menciona, raramente se menciona, es que el gran enemigo del oro son los bancos centrales. Cada vez que el oro ha intentado dispararse en los mercados de futuros, es una mano mágica, aparece por algún lado y ¡boom!, empieza a vender futuros del oro, con lo cual el precio de nuevo regresa a donde creen ellos que debe regresar. Y termino la idea. Y es... El precio del oro en estos momentos de hace un buen tiempo ya sigue un movimiento, pero en zigzag, en un rango más o menos de 1.150, 1.300, zigzag hacia los costados. Fácilmente podría estar por encima de 1.800, porque en algún momento llegó casi a $2,000 la onza, poco antes de si la memoria no me falla, poco antes de la crisis del 2009. Ahora, en el caso de China, es cierto que el Banco Central de China ha estado comprando grandes cantidades de oro físico, pero que la moneda, el yuan, tenga un respaldo ya no del 100%, sino digamos del 70%,
como que Suiza hasta hace poco, por ejemplo, tenía el franco suizo atado al oro en un 20%. Hasta que el Fondo Monetario le dijo, mira, si quieres ser socio, miembro del Fondo Monetario, tienes que eliminar ese vínculo con el oro, porque hay un inciso en los artículos del Fondo Monetario que impiden que un país soberano tenga ese vínculo con el oro, ¿no? Y bueno, China, uno, no puede regresar al oro por dos razones. Es uno, la cantidad de yuanes en circulación, pero sobre todo la cantidad de crédito que han emitido los bancos comerciales y que supera largamente la cantidad de oro que tienen. A lo sumo podrían llegar a un respaldo de 5%, si no menos. El tema del papel que juegan los bancos centrales para algunos economistas nefasto, lo vamos a tener que dejar lamentablemente porque el tiempo es tirano para eso. Eso de por sí vale un solo programa especial, pero Charles, lo que tú estás diciendo es que hay una especie de sabotaje de los bancos centrales para que sea imposible volver al patrón oro, porque eso afectaría el manejo y el dominio que tienen los bancos centrales. Exacto. Ese es más o menos lo que has querido decir. Lo que estoy diciendo es esto, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, cuando vivía, ya poco antes de morir, primero escribe un artículo cuando tiene más o menos 20 y tantos años y es seguidor de Ayn Rand, en el cual, este es un artículo publicado en 1960 y tantos, lo pueden googlear, ¿no? Milton Friedman, Ayn Rand, y cómo el oro es sinónimo de libertad económica y política. Y por cierto, recomiendo a todos los amigos que nos están escuchando leer La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Creo que les va a abrir los ojos en muchos aspectos. Es uno de los libros más leídos después de la Biblia. No tiene mucha difusión porque hay todo un sector políticamente correcto que no quiere que mucha gente abra los ojos. Te interrumpí, Charles. No, está bien. Pero primero lo dijo en 1970 y tantos este artículo, y luego lo dijo poco antes de morir. Es que él se había equivocado y que el oro no permitía la existencia de un estado de bienestar. El oro vuelve sinceros a los políticos. Cuando no hay oro, respaldo metálico, los bancos centrales pueden facilitar el gasto público, el gasto en programas sociales. Un banco central, por ejemplo, puede comprar a los bancos comerciales bonos del tesoro que utilizan de activos para inyectar liquidez en el mercado, liquidez que después va a préstamos de todo tipo, casas, vehículos, y también para el gobierno vienen, ¿no es cierto?, en forma de impuestos, los ingresos que se necesitan para poder financiar una serie de servicios sociales que de otra manera no podrían cubrirse, no podrían utilizarse. Perfecto. Pero volvamos a China, por favor, caballeros. Aquí veo dos visiones del mundo. Coqui Jorge Morelli dice, China es un gigante, y Charles Figueroa dice, sí, es un gigante, sí, pero con pies de barro. Y yo quisiera terciar un poco y preguntarles, es cierto, China ve las cosas, quizá esta guerra comercial sea una cuestión episódica, que a China no le hace cosquillas o no le hace mucha mella porque China está viendo el larguísimo plazo, cuando a un dirigente chino en este momento se me dio Deng Xiaoping. No lo de los ratones, sino lo de Sí. Lo de La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Le preguntó un periodista a Deng Xiaoping qué opinaba de la Revolución Francesa, y él contestó muy prematuro para opinar. ¿No? Ya habían pasado más de 200 años, muy prematuro para opinar. Entonces, claro, están viendo larguísimo plazo. Pero yo soy un modesto periodista a ver, los periodistas somos un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Entonces, estoy viendo el corto plazo. Y estoy viendo que las medidas que está tomando Trump están afectando la economía china, porque ya hay un montón de empresas. Cuando digo un montón, estoy diciendo aproximadamente el 40% de las empresas extranjeras que producían desde China ya están empezando a moverse a Vietnam, a Filipinas, a Taiwán, a Singapur. Están huyendo de China, y reportes serios que he leído en The Economist y otros medios dicen que los chinos no tienen un plan B. Es decir, no estaban preparados para esto.
no saben cómo reaccionar y que su única esperanza es que Trump pierda las elecciones en 2020 y que sea sustituido por Joe Biden, a quien los seguidores de Trump dicen Joe China, porque, bueno, en fin, ese es otro tema, lo ven muy ligado a ciertos intereses comerciales chinos. En esta guerra comercial, que puede que sea de corto plazo, que puede que en el larguísimo plazo no le haga mella a China, en fin, ¿quién creen ustedes que está prevaleciendo? ¿Cómo creen ustedes que va a terminar? ¿Y cómo puede o no afectar al Perú? Coqui. Mira, yo creo que para entender los hechos de hoy hay que mirar desde más lejos, desde más atrás. Entonces, volviendo un poco, para retomar el tema sobre el que preguntas, lo que antes decía Charles, creo que tiene razón. Miren, cuando en 1971 Richard Nixon rompió el vínculo forzoso del dólar con el oro, que en ese entonces, si mal no recuerdo, Charles, tú me dirás, creo que al día siguiente saltó a $70 la onza de oro, al día siguiente de que rompió ese vínculo. $70 la onza de oro. ¿Sabes cuánto cuesta una onza de oro hoy día en el mercado? Cuesta $1.500. Entonces, no es que el oro haya subido 20 veces de precio, es que el dólar vale 20 veces menos. Esa es lo que hay que comprender. Entonces, ¿por qué? Porque las emisiones de dinero desde entonces hasta hoy, como bien dice Charles, han sido tan monstruosas sencillamente que el dólar refleja ese hecho. Bueno, un cuarto de su valor es aproximadamente lo que se calcula. Es decir, un dólar de hoy es el equivalente, o sea, 75% menos de lo que era un dólar entonces. Este es un dato interesante. En 1913, cuando se crea la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, de 1913 al presente, el dólar ha perdido cerca de un 99% de su poder adquisitivo. 99%. Entonces, esa es la realidad. Obviamente, la situación siempre tiende a ser un círculo vicioso. Entonces, lo que vemos hoy, ¿qué cosa es? Trump quiere un dólar más débil. No quiere un dólar más fuerte, porque el dólar fuerte aumenta las importaciones de China. En consecuencia, él aboga porque la Fed baje las tasas de interés y baje las tasas de interés, lo cual obviamente debilita más al dólar. Y él entra en una especie de guerrilla con su amigo Jay Powell, que preside la Fed, porque él exige que las tasas de interés sea cero para poder mover la economía más y para que el dólar se debilite más. Eso es lo que él quiere. Ahora, eso que tiene lógica en el corto plazo, en el fondo es suicida, porque lo que está haciendo es matar al dólar, y el yuan lo sabe muy bien, los chinos lo saben muy bien, están esperando el momento oportuno para desplazar al dólar, aunque sea en parte, como moneda de reserva global. Es lo que hizo el dólar con la libra esterlina 100 años atrás, exactamente. Después o sea que los chinos en el fondo, dices Jorge, están contentos con lo que está pasando. Felices. Charles, ¿tú qué opinas? No sé, hay muchas cosas que puedo opinar con respecto a lo que dice mi gran amigo Jorge. A ver, yo empezaría por esto. Si China fuera potencia económica, como se afirma, el ingreso promedio de un trabajador chino no sería similar al de un limeño promedio. Entonces es como si multiplicáramos por 50 el número de peruanos y que de ahí alguien diga, wow, solo porque ahora somos 1.500 millones de peruanos, uno es una potencia económica. No, cantidad y calidad son dos cosas distintas y en economía se confunden las dos frecuentemente. Un trabajador alemán en promedio gana 30 veces más que un trabajador peruano. ¿Por qué? Porque su productividad es mucho más alta y eso se refleja en salarios más altos y en mejor infraestructura. China, por ejemplo, no presenta ese escenario. China no es un país en el cual la productividad haya aumentado. Y se pueden decir muchas cosas más acerca de China, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que hablamos ya de que sustrae tecnología para poder hacer uso de eso. Roba tecnología. Yo soy más eufemista en el uso de términos. Roba, acá le estamos haciendo cargamontón le estamos haciendo cargamontón a Coqui Morelli, pero yo creo que coincido más con Charles que con Coqui, la verdad,
por los chinos como seres humanos mucha simpatía, pero por el gobierno chino, primero es un régimen absolutamente totalitario, es el sueño, la profecía de Orwell hecha realidad. Es decir, han desarrollado un sistema de control total de la ciudadanía, y aparece el episodio este de Black Mirror, bien decía Oscar Wilde que la naturaleza imita al arte, y entonces ese episodio famoso de Black Mirror donde todo el mundo estaba con una especie de Instagram en el cual tenía que ponerle buena calificación al prójimo, si no le sonreí todo, y termina una chica que tiene que ir a la boda de su amiga yendo en un auto viejo porque su puntaje es tan bajo que no le permiten viajar en avión ni en tren. Eso en China, amigos, ya está ocurriendo. Es decir, hay un software que permite controlar a todos y cada uno de los ciudadanos chinos, y si tienen un comportamiento que el gobierno chino considera antisocial, le bajan el puntaje, y entonces no pueden viajar en avión, no pueden viajar en tren, no tienen acceso a la seguridad social, para no hablar de la represión a ciertas minorías y todo. O sea, China es el estado totalitario, economía de mercado no hay para nada, y además explota a los trabajadores. No sé si las cosas habrán cambiado, pero hace más o menos una década había provincias enteras o sitios, ciudades enteras donde traían trabajadores que dormían ahí, tenían que trabajar 14 y 16 horas al día, les permitían ir al baño cada cuantas horas, y si iban más de una vez al baño le descontaban de su mísero sueldo, que creo que era $1 al día o menos, para producir cantidades masivas de juguetes y de otras cosas que luego compramos y regalamos a nuestros hijos muy felices para Navidad, sin saber que detrás de eso en realidad hay un trabajo esclavo. Entonces, efectivamente, ¿cómo puede una economía occidental competir con eso? Entonces hay una competencia desleal, para no hablar del robo de tecnología. Entonces, sí, yo coincidiría más con Charles y con Trump respecto a la posición china que con Coqui Morelli, pero estamos en una democracia, y además Coqui es muy flemático, como buen hijo de diplomáticos, y no pierde la paciencia. Yo quisiera que haya un poco de pugilato, pero nada, todos muy flemáticos. Pero Jorge, me consta a mí que es una persona muy bien informada, y debatir con él siempre es interesante. Les cuento esta historia para que tengan una idea de cómo funciona un país en el cual no existe una economía de mercado. China es un caso, y acabas de mencionarlo, Uri. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo, a posgrado, tenía un profesor del cual me hice muy amigo, fue un mentor, Charles Van Halten, que por cierto fue mencionado un par de veces para Premio Nobel de Economía. No sé si se quedará con vida o no, pero en fin, le tenía un gran cariño. Y un día me cuenta que lo habían invitado de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, habrá sido pues el 84, 85, a una fábrica de clavos, para que como economista norteamericano viera la manera de motivar, incentivar a los trabajadores a ser más productivos en la construcción de estos clavos, ¿no? La producción de estos clavos. Y le decían los aparachiks, ¿no? Los miembros del Partido Comunista que se encargaban de manejar esta fábrica de clavos, decían: hemos intentado todo para aumentar la productividad y no pasa nada. Primero le dijimos, al que produzca más por peso va a ganar más. Y bueno, la gente empezó a producir clavos tan grandes que no servía para nada utilizar ese clavo. Se fueron al otro lado. Dijeron: ya, a partir de ahora, por volumen, quien produzca más clavos por volumen gana más. Y empezaron a producir clavitos que no servían para nada. El mercado, ¿qué cosa es lo que hace cuando hay una economía de mercado? Por eso que los economistas que dicen, no, el mercado tiene fallas, los que tienen fallas mentales son estos economistas. El mercado lo que hace es, en base a la oferta y la demanda, determinar qué tipo de clavos, cuántos clavos y quién quiere pagar tanto por cada clavo. Y el capital se dirige precisamente ahí, donde se requiere el uso de clavos en una determinada cantidad. Así de simple funciona una economía de mercado, que un estatista no puede entender. Estamos hablando de las Verónica Mendoza de nuestro país, de los Guzmán Solapados, que son de izquierda, de los Antauro Humala, que son un chiste de mal gusto hablando intelectualmente, y ya podemos seguir hablando de los candidatos que hay, pero en fin, piensen ustedes en lo que acabo de decir con respecto a esta fábrica de clavos cuando vayan a votar en las próximas elecciones. Me has hecho acordar, Charles, un pasaje de un gran libro de Antoine de Saint-Exupéry que se llama Ciudadela. Allí Saint-Exupéry narra la historia de un rey de ningún sitio y de ningún tiempo, que reflexiona acerca de qué cosa es lo que mueve a los hombres, y razona de este modo. Dice: si tú te vas a ver mi reino,
qué cosa está pasando, y vas a ver, por ejemplo, a los leñadores los vas a encontrar cortando árboles. Y si vas a ver a los fabricantes de clavos, los vas a encontrar haciendo pues sus clavitos. Y si vas a ver a los astrónomos, los vas a encontrar observando estrellas. Entonces tú me preguntas, ¿qué habrá mañana en el reino? Y contestarás, bueno, pues habrá reservas de maderas y de clavos y de estrellas. No has visto nada, no has visto la construcción del navío. Para eso son las maderas, para eso son los clavos, para eso son las estrellas. Entonces, yo te digo que si China en este momento construye una infraestructura global para los países emergentes y mañana quiebra, no importa, porque la infraestructura global continuará ahí. Ese es mi objetivo, porque lo que hace es generar el navío, y para eso son los clavos. Hay un argumento muy interesante de un economista norteamericano, Jude Wanniski, que fue, por cierto, que inspiró las reformas económicas de Reagan cuando llega al poder en 1980. El libro tiene por título, traducido al castellano, por cierto, no ha sido traducido al castellano, pero en inglés es The Way the World Works, cómo funciona el mundo. Título de los más interesantes porque tú dices, oh, ya entendí cómo funciona todo. Pero hay un capítulo que le dedica a la Unión Soviética cuando todavía no había colapsado. No había colapsado, pero estaba a punto de, ya estaba en serios problemas económicos. Una serie de espías que habían, ¿no?, desertado y huido al oeste, decían, nosotros gastamos más del 40% en armamentos porque si queremos estar más o menos a la altura de los Estados Unidos, eso es lo que tenemos que gastar. Estados Unidos no gastaba ni el 5% en ese momento, sino un poco menos. El hecho es que Wanniski dice que todo funcionaba bien en el sistema comunista, que no tenía precios de mercado, recuerden eso es lo que caracteriza un país comunista. Era el hecho de que utilizaban los precios de Occidente como referentes. Como no había, una vez más, como no había mercados en la Unión Soviética, decían, ¿cómo hacemos para la formación de precios? Para saber cuánto vale, ¿no?, la libra de cobre, el kilo de azúcar, esto, lo otro. Muy bien, no había oferta y demanda, en otras palabras, que pudiera dar un precio de mercado a estos insumos. Y ya utilizaban los precios de Occidente de referentes. Y cuando Nixon, este es el argumento de Wanniski, cuando Nixon, el 71, y hemos hablado de eso por tercera vez, cuando Nixon corta el vínculo dólar-oro, uno puede ver fácilmente en los mercados financieros con el precio del petróleo, que era una línea plana del 45 al 71, que es cuando impera el sistema monetario de Bretton Woods, de un momento a otro el precio del oro, del precio del petróleo se dispara. Cobre se dispara, zinc se dispara. Todos los insumos que se utilizan para producir lo que prácticamente nos rodean, ¿no?, en su totalidad, empezaron a dispararse. Y esto genera terremotos en la escala de 9 o 10 de Richter en la economía soviética, porque ahora pierden ese referente. Y el argumento de lo más interesante, yo confieso que me he comprado ese argumento, la caída de la Unión Soviética estaba cantada a raíz de 1971, pero nada cae verticalmente en economía. Hay tres grandes movimientos en economía. Es un zigzag hacia arriba, hacia los costados o hacia abajo. Nada se mueve en línea recta en los mercados financieros. Correcto. Entonces, para cerrar el tema de China y pasar a otros temas, caballeros, en los minutos, el tramo que queda, nuevamente, dos visiones del mundo. Coqui Morelli es una potencia en ascenso y ni Charles ni yo estamos viendo la historia, sino la quincena. Y Charles exactamente al revés, parece que está en ascenso, pero se está yendo en picada. En fin, de aquí a 30 o 40 años hablaremos, caballeros, los invitaré aquí y discutiremos. Quería pasar a otro tema, ya que Charles ha mencionado algunos temas locales, pero antes de eso, se está produciendo en Naciones Unidas, en Nueva York, la cumbre sobre el cambio climático. Ha acudido una adolescente de 16 años para escuelear a todos los líderes mundiales, diciendo están robando nuestro futuro, no hacen nada, todo lo demás, y el 90% o más de la gente se conmueve y dice, oh, esta niña, pobres niños. Sin embargo, hay algunos que dan un paso atrás, miran todo el panorama y dicen, un momentito,
todo esto que está ocurriendo, todo este terrorismo climático, y además esta niña, tal parece, me ha llegado por WhatsApp una foto. Ahora, claro, el 90% de las cosas que llegan por WhatsApp son bulos, tengo que ver, pero me ha llegado una foto de esta niña con Hugo Blanco. Los amigos de cierta edad recordarán, así que no tengo que decir, en Suecia. Entonces dicen que hay todo un grupo, varias ONGs de activistas por el clima, en fin, que es casi una religión, ¿no? Porque una cosa es el cuidado del medio ambiente y otra cosa es el medioambientalismo, que lo han convertido en una religión, pero así de fanáticos. Entonces hay quienes dicen, todo esto, sí, no es que no existan problemas climáticos, pero nos están presentando un panorama terrorífico. Hay una candidata demócrata en Estados Unidos, Ocasio-Cortez, que dice que el mundo, literalmente ha dicho, que el mundo se va a acabar en 12 años. Y un poco esta niña lo ha repetido, esta adolescente, el mundo se va a acabar en 12 años, en fin. El mantra ahora, políticamente correcto, es que este planeta está siendo absolutamente depredado y que vamos a morir todos en 12 años. Y entonces, repito, si uno mira con calma y escucha otras voces que no son las políticamente correctas, y acá entra el tema económico, todo esto parecería ser una arremetida de las fuerzas, es decir, cayó el muro de Berlín, colapsó el comunismo, y entonces todos los rojos se convirtieron en verdes. Y eso lo estamos viendo a escala global y lo estamos viendo en el Perú. Y en toda la arremetida antiminera con el pretexto del cuidado del medio ambiente. Recuerdo que hace unos años hubo una minera china que iba a explotar en el norte una concesión, y hubo toda una campaña, no vamos a poder comer nunca más ceviche. ¿Por qué? Porque los limones vienen del norte, y entonces en ese sitio donde se van a poner esta corporación, van a quemar todo y ya no va a haber limones, y hubo una campaña tan fuerte que esta minera dijo, ¿saben qué? Me voy. Y se fue. Y en ese lugar, en este momento, hay 5.000 mineros informales que están depredando el ambiente 1 millón de veces más de lo que lo hubiera depredado la minera china, y estamos hablando, amigos, de una minera china, lo que ya es mucho decir, porque digamos que no son unos dandies en el cuidado del medio ambiente. Pero en fin, una empresa, una corporación, digamos, establecida, de alguna manera hay mecanismos de control. 5.000 mineros informales no hay. Y eso es un solo pequeñísimo ejemplo que se puede multiplicar por millones de ejemplos, no solo en el Perú, sino en el mundo. Entonces, a mí me parece que todo este tema del terrorismo climático en realidad es una muy bien montada estrategia de los rojos vueltos verdes para tratar de liquidar a escala global la economía de mercado. Suelto esta reflexión. Después de la pausa, amigos, conversamos sobre esto con Coqui Morel y Charles Philbrook. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos.
Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo, en el último segmento de este programa que va de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Canal Identidad RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Antes de ir a la pausa, le preguntamos a Charles Philbrook y a Jorge Morelli, dos invitados realmente de lujo, si todo este terrorismo climático no es un caballo de Troya para tratar de destruir la economía de mercado. Puede que sea efectivamente una cortina de humo gigantesca. Yo más bien lo veo, creo que hay que hacer algo al respecto, sí, ciertamente, pero la pregunta es ¿qué podemos hacer? ¿El Perú qué puede hacer respecto de los gases invernadero? Bueno, además es el 0,01, claro, en realidad. El Perú no puede hacer nada respecto de las causas del problema, pero sí puede hacer mucho respecto de los efectos. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos lo que años atrás se planteó, de sembrar agua en 2 millones de hectáreas de las punas del Perú para poner 10.000 millones de metros cúbicos de agua dentro de la cordillera de los Andes, yo te aseguro que el clima cambiaría y que los nevados volverían a tener nieve. Entonces sí es cierto que el Perú tiene algo que pueda hacer no solamente para su territorio, sino para toda la cordillera de los Andes, y si no vamos muy lejos, para los Himalayas también. Entonces hay un mensaje del Perú al mundo en cómo combatir los efectos del cambio climático, y a que no las causas, que dependen de otros factores. Dependen en un 50 o 60% de China. Sí. O sea, el principal contaminante del planeta es China, cosa que la chica esta, la activista, no dijo. O sea, están enfocados en los países capitalistas y no mencionan al principal, que es China, por cierto. Pero Correcto, eso es cierto, sí, así es. Ahora, volviendo al asunto, ¿qué cosa es lo que sucede en verdad? Nosotros estamos ocupados acá muchas veces de discusiones que son cortinas de humo. En este momento, desgraciadamente, el Perú también está entrampado en una discusión respecto de si la vacancia presidencial, que si la disolución del Congreso, que si hay adelanto de elecciones. Todo esto es una discusión bizantina cuando tenemos al enemigo en la puerta. ¿Cuál es el enemigo? Bueno, pues hay un plan para apoderarse de los recursos naturales del sur del Perú. Eso es obvio, es evidente, y ese plan está instrumentado a través del Foro de Sao Paulo, que dicho sea de paso nos invadió con su corrupción. Todo lo que vemos hoy día es consecuencia de eso. Y eso está conectado con Caracas, y eso está conectado con La Habana, y está conectado con Evo Morales. Entonces, si nosotros vamos a ser tan tontos de entretenernos en discusiones bizantinas cuando tenemos el enemigo de la puerta, no estamos viendo la realidad. ¿Cómo entonces enfrentar el problema? Hay descontento de los pueblos, sobre todo en el sur del Perú, porque piensan que no reciben la tajada que merecen por las tierras que controlan. Y entonces, yo voy a usar aquí un ejemplo, que es muy simple, y perdóname que me tome un minuto más nada más. Voy a tomar esta taza y voy a poner el plato encima. Y vamos a decir que la taza contiene el recurso natural, puede ser el petróleo, puede ser el oro, puede ser lo que fuere, o el litio, y que el plato que está encima es la superficie, la tierra de la superficie. Bueno, muy bien, sucede que una compañía a quien el Estado le ha dado la concesión tiene el derecho de sacar lo que está debajo, pero los que están encima dicen, no te voy a dejar sacarlo. Ese es el problema. Entonces, si nosotros dejamos que una ideología política se apodere del descontento que esto genera, es culpa nuestra, porque la verdad es que esto necesita una solución, y la única solución posible es que, así como el mercado dice en la bolsa de Nueva York o de Toronto o de Londres cuánto vale el recurso que está abajo, el mercado, y el mercado global, no el mercado local, debe definir cuánto vale la tierra que está encima. Una vez hecho eso, el problema está resuelto. Pero esto no lo quieren ver, ni el gobierno, ni los mineros, que es lo que más me preocupa, y por supuesto no lo entienden aún los ocupantes de la superficie. ¿Quién tendría que pagar por ese valor para poder penetrar? El que quiera comprar la tierra. Correcto. O alquilarla. Charles. Bueno, complemento plenamente. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jorge y aprovecho para complementar lo que ha dicho. Es más allá de que sea cierto, de que el cambio climático es de naturaleza antropogénica, es decir, creada por el hombre, hay algo que raramente se menciona, es el hecho de que se lidera con el ejemplo. A todos los grandes foros, el de Davos, el del Fondo Monetario Internacional y otros lados, quienes van, Leonardo DiCaprio, por mencionar, ¿no? Brad Pitt, etcétera, en aviones privados. En aviones privados, en jets.
que causa una tremenda contaminación. Entonces, la casa de Al Gore en Tennessee consume tanta electricidad como el equivalente a 100 casas de clase media en Tennessee. Lidera con el ejemplo. Si realmente crees en el cambio climático, que es, no, nosotros lo causamos los seres humanos, bueno, danos el ejemplo. Sí, abro un pequeño paréntesis. El vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Clinton, Al Gore, que es ahora un activista climático, produjo un documental según el cual a estas alturas, queridos amigos, ya deberíamos estar totalmente inundados porque los témpanos se han derretido totalmente e invadidos por insectos gigantes debido al cambio climático, cosa que no ha ocurrido. Y efectivamente, como dice Charles, tiene una casa que consume, ¿cuánto dijiste, perdón, Charles? 100 casas 100. de clase media en Tennessee. Correcto. Y otro factor importante es Bernie Sanders, no declarado socialista del Partido Demócrata. El senador demócrata de ala izquierda, Bernie Sanders. Y que dice que fue saboteado para que ganara Clinton, Hillary, la nominación del Partido Demócrata. Bueno, Bernie Sanders no viajaba en aviones comerciales cuando quería hacer campaña con Hillary para ayudarla. Eso era conocido, que decía: yo no viajo en aviones comerciales, si no es un jet privado yo no viajo. Sé consecuente, Bernie. Así es. Bueno, la izquierda raramente suele predicar con el ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿están de acuerdo ustedes que sí existe un impacto ambiental causado por el hombre, pero no es tan dramático como quieren hacernos creer, que el mundo se va a acabar en 12 años, en 12 años, y coinciden ustedes en que en realidad, en el fondo, esto es una arremetida contra el capitalismo, contra la economía de mercado? Absolutamente. Y mira, yo quisiera dar un ejemplo de cómo es que el capitalismo y la economía de mercado resuelven el problema. Y aprovecho para hacer un homenaje además a un gran amigo mío, Jorge Segarra, el dueño de una empresa que se llama Petramás, que todos los limeños conocen porque ven los camiones pasar recogiendo la basura. Recoger los desperdicios. Bueno, sí. Les voy a contar lo siguiente. Esa empresa tiene un sistema fabuloso por el cual lleva todos estos residuos sólidos a unos depósitos, y luego, cuando están llenos, los cubre con una membrana y deja una salida por donde sale el gas metano que se produce naturalmente por la corrupción, por la putrefacción de los residuos sólidos. Entonces, ese gas metano lo usa para alimentar 1, 2, 3, 4 enormes generadores eléctricos que generan electricidad para una ciudad industrial nueva que está construyendo, y el sobrante se lo vende a Luz del Sur. Y el gas sobrante lo quema, según el protocolo de Tokio, en una torre. Entonces, eso genera, ¿saben qué? Genera bonos de carbono con esto. Porque la ONU le entrega, certificado esto por una empresa independiente, le entrega bonos de carbono. Entonces, este caballero, que es un genio verdaderamente empresario estupendo, preguntó: ¿cuál es la huella de carbono de los Panamericanos, de los Juegos Panamericanos de Lima 2019? Y le contestaron: bueno, eso va a supone un montón de viajes en avión de toda la gente que va a venir, supone un montón de viajes en auto, supone uso de celulares que también generan CO2, y entonces calcularon y dijeron: bueno, esto genera una huella de carbono de 370.000 toneladas de CO2. Entonces Jorge Segarra dijo: muy bien, entonces yo voy a donarle a los Panamericanos 370.000 bonos de carbono que había acumulado él por muchos años. Con lo cual, la huella de carbono de los Panamericanos ha sido cero. Ha sido neutralizada por los bonos de carbono donados por Petramás a los Juegos Panamericanos. Esa es la manera de combatir. Exactamente. Entonces, lo que Coqui Morelli está diciendo es muy importante, queridos amigos. Aun si fuera verdad, que no lo es, que el mundo se va a acabar en 12 años porque estamos tan contaminados que en 12 años este planeta desaparece, aun si ello fuera verdad, la única manera de solucionarlo es con más economía de mercado y con más capitalismo, y no destruyendo la economía de mercado y el capitalismo. Así es, efectivamente. Charles. Además, si fuéramos realmente honestos, si queremos acabar con la contaminación, hay que acabar con la evaporación del mar, con los volcanes que causan CO2, con las vacas que también producen metano. Bueno, es que otro ángulo, quieren controlar nuestras vidas, ¿no? Porque ya han salido a decir, en Estados Unidos ya Ocasio-Cortez y Bernie Sanders y la mayoría de los candidatos demócratas que se han ido a la ultraizquierda,
han sacado un plan verde, entonces efectivamente ya quieren que dejemos de consumir carne, porque las vacas contaminan el medio ambiente. Hay un político o científico supuestamente muy serio en Europa que hace un par de semanas dijo la solución es volvernos caníbales. Sí, no estoy bromeando, amigos, volvernos caníbales. Entonces ya el tema climático se ha vuelto una locura total, ¿no? Sí, pero en el caso de la simpática, estoy siendo sarcástico, Ocasio-Cortez, Alexandra Ocasio-Cortez, es que plantea, ¿no es cierto?, que se deje de comer vacas para... Porque la izquierda quiere controlar nuestras vidas. Sí, pero entonces es una manera, eso es lo que se llama el Estado terapéutico, es decir, el Estado se mete en nuestros bolsillos con toda una serie de impuestos que en otro momento vamos a hablar que deberían ser simplificados, se mete en nuestros pulmones, se mete en nuestro estómago, tienes que comer, es el Estado terapéutico, es una manera de controlarnos, o sea, en el fondo se trata de control. Pero mira, lo hermosamente contradictoria que es Alexandra Ocasio-Cortez es, no sé mucho, hay una foto que aparece ella con sus asesores en un Burger King y adivina qué está comiendo. Una hamburguesa. Una hamburguesa, obviamente. ¿Qué más puedes comer en el burger? Nos quedan apenas 3 minutos. Yo quería preguntarle a Coqui y a Charles, y lo dejaremos luego en el tintero para otro programa, porque ha sido un gusto tenerlos. En el Perú, tenemos economía de mercado, realmente economía de mercado digna de tal nombre, o tenemos una incipiente economía de mercado que está combinada con un capitalismo de amigotes. Porque, por ejemplo, si yo quiero pedir por Amazon medicinas, no puedo. Y un frasco de pastillas, amigos, de vitaminas en Alemania cuesta 6 soles si yo lo trajera por Amazon. Digamos 10 soles pagando los impuestos. Pero hay laboratorios aquí que evidentemente no les conviene. Entonces, y hay toda una serie de sectores, los bancos, en fin, se nos va a acabar el tiempo. Tienen 1 minuto cada uno, Charles y Coqui. ¿Hay economía de mercado o hay capitalismo de amigotes en el Perú? Yo diría que lo que tenemos es mercantilismo histórico. Y, bueno, si hay facetas, rasgos de economía de mercado, es lo que tenemos un niño con serias discapacidades físicas. El empresario peruano, con contadas excepciones, Jorge acaba de mencionar a uno que es Segarra, con contadas excepciones puede competir con empresarios de otros países, tiene que tener el apoyo del Estado. Y uno que otro amigo del Congreso que le facilita leyes para que su producto no sea desplazado al mercado. Yo creo que Charles tiene toda la razón, efectivamente, el mercantilismo es la palabra, eso Adam Smith le llamó sistema mercantil. Pero actualmente me parece que el problema es político más que económico incluso. Es decir, nosotros lo que tenemos es una democracia deficiente, una democracia de baja gobernabilidad. Y nuestra democracia de baja gobernabilidad es incapaz de generar las condiciones para la libertad de la economía. Y esta es la causa del problema. Gracias. Amigos, tengan en cuenta lo que acaban de decir Charles Philbrook y Coqui Morelli. No tenemos una economía de mercado real, es una pequeñísima economía de mercado combinada con fallas políticas y con mercantilismo o capitalismo de amigotes. No obstante, los dejo con esta reflexión. Esa incipientísima economía de mercado ha permitido en década y media o 2 décadas que el 60% más de los peruanos salgan de la pobreza para incorporarse a la clase media, con una muy incipiente economía de mercado. Piensen ustedes, amigos, ¿qué pasaría si tuviéramos una economía de mercado al 100%, una plena economía de mercado? Denle vueltas a eso, ahora que se acercan las elecciones y vienen un montón de demagogos con cantos de sirena para decirnos que este modelo no funciona. Si así, lleno de imperfecciones, con un, digamos, 80% de imperfecciones, ha permitido que millones de peruanos salgan de la pobreza, imagínense si tuviéramos un país con una verdadera economía de mercado. Hemos llegado al fin del programa, le agradezco muchísimo a Jorge Morelli y a Charles Philbrook. Nos vemos mañana por RCI. Soy Uri Benchmuel y esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Buenos días.